renales o insuficiencia cardíaca, o cualquiera de las enfermedades crónicas, de la misma manera son factores de riesgo. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta dentro de los factores de riesgo es el hacinamiento. En los asilos en épocas de invierno, si hacemos un trabajo voluntario y visitamos los asilos o los albergues donde hay personas mayores, van a ver que hay mayor incidencia de casos porque la posibilidad de contagio es muy cercana debido a que todo está encerrado. ¿Sí? Entonces, les decía, el 50% de las veces, por más cultivo que estemos haciendo, no siempre vamos a conseguir cuál es el agente etiológico. Pero insisto, recuerden, neumonía adquirida en comunidad, gran positivo, especialmente Streptococcus pneumoniae o neumococo. También tenemos el grupo de neonativos con hemófilos, influenza. Este grupo de bacterias más agresivas están relacionadas con los pacientes inmunodeprimidos. El estafilococo dorado, generalmente, cuando lo vemos, significa que estamos con una neumonía más grave. ¿Puedo reconocerlo a simple vista? No. Lo puedo sospechar ¿cómo? Por la característica de la gravedad del cuadro y la característica del huésped. Y luego de unos días en la radiografía sí puedo sospecharlo, porque a nivel de neumococo generalmente afecta un solo lóbulo. En cambio, cuando es estáfilo, afecta diferentes segmentos del lóbulo y son como una imagen como algodón, así, ese tipo de infiltrado. Vamos a ver en las neumonías atípicas, como les contaba hace un momento, a veces un paciente que está con cuadro diarreico, a veces pacientes que están con problemas articulares, problemas oncológicos y está relacionado con gérmenes atípicos. Muy común en los hospitales la neumonía por pseudomonas espinoso, especialmente pacientes con neutropenia, pacientes que tienen alguna alteración previa, y cuando sospechemos de Neisseria meningitidis, es un paciente que nos debe asustar porque hay que aislar. ¿Y cómo identificamos los anaerobios? Ahí es otro conflicto, porque los cultivos no son fáciles para los anaerobios. Y uno dice, ¿cómo puede haber anaerobios si el pulmón es altamente ventilado, oxigenado? Claro, hay personas con lesiones en la boca, absceso, periodontitis, etcétera, donde están acumulados sus anaerobios y fácilmente pueden ir a ubicarse. Y los MRSA que aprendimos en bacteriología, metilcilino resistente estafilococo dorado, esto es un problema porque cuesta tratar. Mañana con el grupo de práctica vamos a ver un agente de estos resistentes. Tenemos justo para el ejemplo una paciente con HIV que está desarrollando un cuadro neurotoxoplasmosis y está con sus lesiones cerebrales, la pobrecita. Debido a eso, está desarrollando una neumonía adquirida dentro del hospital por una Klebsiella y de tipo Blake. O sea, la está luchando la señora. Y nos sirve, obviamente, para que podamos reconocer cuando tengamos este tipo de pacientes. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas? Primero, insisto, los tres síntomas: agente, huésped, médico. ¿Sí? Cuando tienes un huésped, una persona que su sistema inmunológico no es el apropiado, no esperes sentir la misma clínica. ¿Sí? El ejemplo es el paciente que ahora estoy atendiendo, que ya llevo 22 días, aún sigue con oxígeno, pero ya sin antibiótico, no se justifica, pero aún sigue con su problema neumónico. Solo un día de fiebre. Empezó un día con algo de malestar, al otro día una fiebre, al segundo día cero fiebre, al tercer día línea importante, tomografía, como la de la práctica que vimos después. Entonces, si el paciente es inmunocompetente, es decir, tiene un cuerpo que, porque los síntomas y los signos son alertas que nos avisa que algo está pasando. Entonces, si tienes un sistema apropiado, pues esas alertas las vamos a saber reconocer. Y esas alertas, ¿cómo tenemos que reconocerlas? ¿Se acuerdan que siempre les hago una línea? La dividimos en 4. La primera parte de la línea, ¿cuál es?
Tenemos un marcador. Siempre lo pongo porque es algo que nos tiene que orientar para la fisiopatología. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el primer periodo de los procesos infecciosos? Como estamos hablando de la neumonía, es un proceso infeccioso, es el periodo prodrómico o de incubación. Esto es importante porque el periodo de incubación, si es corto, vamos a pensar en procesos virales. Si el periodo de incubación es más largo, vamos a ver que hay pacientes que tienen, hay cuadros, depende de la gente que tiene hasta 3 semanas el periodo de incubación. Luego tienes el periodo de estado, después tienes el periodo de resolución, después el periodo de convalecencia. Entonces, ¿dónde lo encontramos al paciente? Habitualmente el paciente no va al médico en este estado, a no ser esos pacientes que se cuidan mucho o los pacientes hipocondríacos que se asustan de todo y ya agarran. Hoy tenemos la desventaja que medio siento algo, lo busco en internet y ya aparece todo lo que he encontrado en internet. Entonces, pero no vienen todos. Este otro grupo, cuando ya comienzan las manifestaciones, la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? A la farmacia más cercana. Hay un grupo de estudiantes que está preparando un tema para la feria y lo vamos a ver de cómo es la automedicación. Y lo estamos probando con este grupo de estudios en que voy a la farmacia, ¿sabe qué? ¿Me puede vender algo? Estoy con tos y con fiebre. Pon el antibiótico. Entonces, en ocasiones ayuda, pero en ocasiones amputa el cuadro y de ahí sí se agrava. Entonces, ¿cuándo viene el paciente? Generalmente cuando este periodo de estado que no lo he podido controlar con los remedios que dice abuelito o los que le recetó el vecino en la farmacia, comienza a empeorar y viene aquí. En algunos casos el paciente puede autolimitar su cuadro sin necesidad de una acción medicamentosa y de ahí la convalecencia. Entonces, tenemos que tratar de reconocer. Por eso que en la práctica, ¿cuál es la frase que les pido que hagamos? ¿Quién ha hecho práctica el lunes? ¿Hay alguien de lunes? No, nadie de lunes. De la anterior semana, sí usted estuvo. No, el martes. Estuvo, pero lo he visto. Claro, el martes. ¿Se recuerda que cuando nos entrenábamos para entrar, qué es lo que hacíamos? Énfasis. No, eso es la bioseguridad. Estamos hablando para tratar de detectar las manifestaciones clínicas. Lo primero que tenemos que hacer es como un rompecabezas, ubicar la ficha. ¿Cómo ubicamos la ficha en semiología? Con la palabra desde cuándo. ¿Tengo tos? ¿Desde cuándo? ¿Me falta aire? ¿Desde cuándo? ¿Me duele la cabeza? ¿Desde cuándo? ¿Me duele la espalda? ¿Desde cuándo? Ese desde cuándo es el que te permite ubicarte en qué parte de la enfermedad estás. ¿Sí? Entonces, en la anamnesis es muy importante esa pregunta, siempre desde cuándo, porque vas a poder identificar, porque cuando haces ya el mapa conceptual, cuando agarras y haces el listado de los síntomas y los signos, ya eso es simplemente para ver tu diagnóstico diferencial. Pero a mí me interesa en qué momento de la enfermedad estoy, porque eso me va a permitir saber mi conducta. En algunos pacientes solo va a ser con tabletas y a su casa y vuelva. Otros pacientes va a ser directo a terapia intensiva. No hay chance, no hay tiempo. Entonces, por eso insisto, queridos amigos, de ubicarse en esta línea de tiempo con esa frase de lenguaje. Entonces, en la clásica, la neumonía, uno dice, todo lo que presenta, tiene todo, tiene dolor contra el costado, está con fiebre, es neumonía. Probablemente, porque es una pleuritis también da tos. Ahora tengo que buscar los signos de consolidación o condensación, los famosos estertores, ¿no? Entonces, fíjense, cuando estamos con el cuadro de escalofrío, ¿en qué momento de la enfermedad estaríamos? En el periodo donde ya hay bacteriemia. Aún todavía no tengo alteración en parénquima pulmonar. La bacteriemia, la presencia de la liberación de esta sustancia, hace que nuestro organismo comience a tener las primeras manifestaciones de fiebre. ¿Hay escalofrío? Hay fiebre. El otro tipo de fiebre con escalofrío que tenemos que ver quién es antes o después es en el paludismo, la malaria, terciana, cuartana, etc. ¿no? Entonces,
De pronto ya el paciente, no, que no tenía apetito, estaba un poquito decaído, no tenía ganas. Ahora empezó con escalofrío. ¿Cuándo empezó su escalofrío? Empecé hace 5 días. ¿Qué? Estamos con un proceso bacteriano. No, empecé ayer y ahora ¿cómo estoy? Probablemente grave. ¿Sí? Entonces nos ubicamos y fíjense que el 90% de los pacientes acompaña la expectoración purulenta. Eso es típico en la neumonía por tipo neumococo. El paciente dice, ¿sabe qué? Estaba un poquito resfriado, pero ahora estoy mejor. Ya mi flema está madurando. Claro, un cuadro viral, como es un resfriado con una gripe, ahora se le ha complicado con un cuadro bacteriano. Entonces, sabemos nosotros que como médicos no es que esté mejor, porque la expectoración con color, verde, amarillo, chocolatado, la que quiera, significa que hay colonización de bacterias. Pero vamos a tener un grupo de pacientes que no tienen expectoración. Cuando tengo un paciente con clínica de neumonía, con tos y sin expectoración, ahí ya no voy a pensar en un neumococo. ¿Qué voy a pensar? En un virus. El COVID, la influenza, van a ver que están hechos bolsas, perdón por el término, están bastante complicados, con todo, con la línea, con fiebre, pero no hay expectoración. Este paciente que estoy tratando ahora, llevo 27 días y en ningún momento lo he visto con expectoración purulenta. Sí lo vi con 2 días de hemoptisis escasa. La hemoptisis puede ser presente, pero no la relaciono con la expectoración. Entonces, ¿qué características? Por eso cuando estamos haciendo la práctica, les digo, por favor, que no sea solamente qué tiene, sino caractericemos cada elemento para poderlo entrar. ¿Está expectorando? ¿Está con flema? ¿Cómo es la flema? ¿Qué color es la flema? ¿Qué cantidad es la flema? ¿Cómo comenzó la flema? ¿Cómo hasta ahora? Esas 7 a 9 preguntas que se hacen caracterización es para orientarlo. Porque les digo que el 50% de los pacientes que no le pido eso, ¿para qué voy a perder mi tiempo preguntando directamente un cultivo? El 50% no te sale el cultivo que querés. Y además que tenés que esperar de 3 a 5 días, a no ser que tengas condiciones económicas, estar en un lugar como Santa Cruz, que sí cuenta con un panel que podemos hacer en hora, que da un resultado de tipificación de química tiene, pero no siempre tenés esta característica. Y vamos a ver que en la triada clásica, el 50%, es decir, la mitad de los pacientes, va a decir, doctor, estoy con fiebre, me duele para respirar, tose, no quiero toser porque me duele. Ese es el dolor costado. Ahí está afectando la pleura. ¿Qué pleura? Parietal o visceral. La parietal. Entonces, como está cerca de la visceral, el paciente no va a tener dolor. Si la condensación está en un lóbulo, en el segmento basal, no va a tener dolor recostado. Por eso que les digo, es importante recordar los segmentos que tienen los lóbulos. ¿Cuántos segmentos son? 10. Eso miente. Entonces, no todos los pacientes, fíjense, que no todos los pacientes van a tener un dolor recostado. En otras palabras, no todos los pacientes están con la triada clásica. Si no tienen la triada, no es neumonía. Ahora, cuando el paciente tiene disnea, que está el 66% más o menos, ahí preocupa un poquito. ¿Cómo reconozco la disnea? Voluntario, pum. ¿Cómo reconocemos la disnea, compañero? Es para no ser monólogo. ¿O qué me duele? Prefiero interactuar. ¿Se puede ver a través de movimiento? ¿Hay como una lesión nasal? Te voy a ayudar. Antes de responder, nos ubicamos en el concepto. ¿Qué es disnea? Sensación de falta de aire. ¿Es un síntoma o es un signo? Es un síntoma. ¿Cómo se reconocen los síntomas? Ya sé que tiene varios secretarios que quieren ayudarle, pero hoy quiero que interactuar con ellos. ¿Cómo se reconocen los síntomas? ¿Los puedo mirar como un signo o necesito interrogar? Necesito interrogar. Exacto. Entonces, ¿cómo se reconoce un síntoma? Interrogando al paciente. Exacto. Con la anamnesis.
Pero yo puedo adelantarme a suponer que mi paciente tiene disnea sin necesidad de preguntarle. Primero, ¿cuál es el que me dice? ¿Cuál signo reconozco que con más facilidad que seguro que el paciente tiene disnea? Dime un número. 1, 2, 3, 4, 5. Compañero, signo ya es lo que veo. ¿Cuál signo a usted le hace? Hay varios. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser. ¿Cuál usted considera que es más fácil asumir que tiene disnea? Muy bien, si el paciente lo veo taquipneico, seguro que va a tener disnea. Entonces, pero para contar la frecuencia respiratoria, ya ha pasado. A ver, ¿cómo está? ¿Me puede decir cómo se llama? Con el timbre de la voz, yo puedo suponer que hay disnea. Porque una persona que respira bien, o moderadamente bien, va a tener la cantidad de aire suficiente como para que haya fonación. Entonces, cuando la voz es despacito, no da tiempo, ¿verdad? Si no necesito contar. Y el otro signo que sí o sí lo reconozco a simple vista, sin necesidad de hablar, sin contar nada, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, compañero. Sí, por favor. ¿Qué signo de entrada yo lo veo? Que no necesito contar la frecuencia respiratoria, que no necesito escuchar su respiración ni escuchar su voz para saber que ese paciente, si le pregunto, disnea va a tener. Cuestión. ¿Fatiga es síntoma o es síntoma? ¿Qué le está pasando? Ay, estoy me siento fatigado. Me siento fatigado. Me siento síntoma. A veces uno traduce la taquipnea, la actividad, el movimiento inquieto. Ah, ese hombre está fatigado. Esa mujer está fatigada. Pero en el concepto de semiología, cuando hablamos de fatiga, es más como un síntoma. Pero hay un signo que está relacionado con los colores. Sopladores azules, sopladores rosados. Esas pistas, ya te lo di todo. Excelente. La cianosis. Si me llaman a ver a un paciente y lo veo cianótico, con seguridad que tiene disnea. De ahí que cuando encontramos, ¿me das un número? 1, 2, 3, 4. No me acordé. ¿Qué es la disnea? ¿Síntoma o síntoma? Eso. Cuando encontramos un paciente que se queja de falta de aire, significa que tenemos una buena alteración en. Pero no hay dos macros. Fíjense lo que acabo de decir. Significa que hay un compromiso bastante alto de los pulmones. Pero vamos a encontrar, cuando hablemos de la típica, usted le hace una radiografía y no tiene ni el 5% de lesión pulmonar y el paciente está muy disneico. Tenemos otro paciente que está con 80% y no está tan disneico, entonces depende. La disnea, con el COVID, hemos aprendido que este virus va y bloquea el receptor, entonces vos lo ves hecho al paciente cianótico, taquipneico y le preguntas si le falta aire. No. Entonces, como es una sensación, entonces hay que tomar en consideración. Pero sí refleja, cuando la detectamos, que ese paciente tiene que ser hospitalizado. Paciente que sospecha neumonía y está con disnea, ya no voy a pensar en tratamiento ambulatorio. No me arriesgo, porque significa que el compromiso es importante, ya sea a nivel de proporción de la cantidad de parénquimas comprometidos o de la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Y luego vamos a ir a los otros elementos que encontramos. Recuerden que la infección, primero, la semiotemia, para repasar un poquito, la técnica que hacemos dentro de una entrevista es la anamnesis. Ok, con la anamnesis voy a buscar los síntomas. Con la examen físico, infección, palpación, percusión, apuntación, los signos. ¿Qué hago primero? Ok, infección. ¿Qué signos voy a buscar con la infección? Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, el paciente generalmente con neumonía está con taquipnea. ¿Cuánto es taquipnea? Si lo normal es de 8 a 12, pero fíjense que eso damos un rango. Cuando hablamos de neumonía,
taquipnea, estamos hablando de frecuencia respiratoria por encima de 20 por minuto. Otro elemento que buscamos con la inspección, las características, como decía la compañera, el tiraje aleteo nasal, el esfuerzo que podemos detectar durante la mecánica de la respiración, la cianosis, el estado mental que lo vemos ese paciente que puede estar o dormido por la narcosis del CO2 o por la hipoxemia que puede estar alterando. Luego me voy, infección, palpación. ¿Qué puedo encontrar con la palpación de una neumonía? La expansibilidad respiratoria está disminuida si hay mayor taquipnea. Las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar si hay una neumonía y condensación? ¿Van a estar disminuidas o aumentadas? Diga 33, aumentadas. Porque la condensación hace como si fuera una caja de resonancia. Con la palpación voy a encontrar vibraciones vocales aumentadas. Y a la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Cuando estoy iniciando el proceso en ese tiempo que les decía que todavía no ha avanzado mucho, sospecho neumonía porque está con tos, está con fiebre, aunque no tengo dolor nunca acostado, voy a sospechar neumonía. Yo oculto como si tuviera un cabello soltando ahí, crépito, fino, chiquitito, recién está empezando. A medida que el proceso avanza, con la auscultación ya vamos a encontrar más estertores, dependiendo del componente, si está cerca de los bronquios o si está afectando con bronquios, podemos encontrar bronquios, podemos encontrar sibilancia, pero el signo más característico es cuando encontramos el soplo cubano. Si estamos auscultando, ahí donde sentí las vibraciones aumentadas, pongo el estetoscopio, la respiración, el murmullo vesicular bastante fuerte, eso es un soplo. Sigo auscultando y le digo, a ver, diga 33, ya no para las vibraciones, sino para la fonación, y ahí puedo escuchar una voz como chicheo, dependiendo de qué tamaño es la condensación, o inclusive podemos áfora o caprina, ¿sí? Y luego las otras evidencias que vamos a encontrar de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria por la toxemia, por la extracción del proceso de liberación de todos estos mediadores, podemos tener taquicardia. ¿Qué era taquicardia? El incremento de la frecuencia cardíaca por valores encima de 100. Y buscamos la hemodinámica. ¿Cómo está la hemodinámica, por favor? Si tienes un paciente que está hipotenso, que no está orinando, lo más probable es que tenga un choque séptico debido a una bacteria que está en el intestino. Entonces la presión, por favor, es importante. Aunque a veces la presión la podemos tener un poco baja porque no está bien hidratado el paciente. La taquipnea, la fiebre está perdiendo agua endógena, se está deshidratando. Entonces, con su malestar, no quiere tomar, no quiere hacer nada, no toma mucho líquido. Entonces, la hipotensión a lo mejor no es por la sepsis, sino un poco de volumen. ¿Cómo nos damos cuenta? Diuresis. Diuresis y un síntoma, la sed. Pero a veces el paciente, por su malestar y su fatiga, no confundan la deshidratación cuando lo estén examinando. Muchas veces encontramos en la práctica, doctor, el paciente está deshidratado. ¿En qué se basa? Porque su boca está seca. ¿Y cómo está la presión? ¿Cómo está el pulso? ¿Y tiene sed? No es la boca el sinónimo de hidratación, porque como el paciente está disnéico, ya no es suficiente la respiración por la nariz. Entonces empieza a respirar por la boca. Al respirar por la boca, seca la mucosa. ¿Sí? Entonces, boca seca no es sinónimo. Boca seca, taquicardia, sed, hipotensión, oliguria o orina colúrica, sí, eso es deshidratación. ¿Sí? Pero, por favor, recuerden, los inmunodeprimidos no vas a tener muchos síntomas. Los signos que vas a encontrar son más de los signos de condensación, porque por más inmunodeprimido va a tener estertores. Eso no tiene nada que ver, más bien puede estar más aumentada la presión. ¿Sí? Y en alguna etapa, en los procesos virales, cuando el cuadro está comenzando a oculto y no encuentro ningún estertor, parecido a la tuberculosis. ¿Cuál es de la tuberculosis? Pregunto examen. ¿Cuál de la tuberculosis no presenta estertor? ¿Dónde me quedé en el número? Un número. 1, 2, 3, 4, 5. Compañero, ¿estuvo en la clase de tuberculosis? ¿Estuvo en la clase de tuberculosis? Ok. ¿Me das un número, por favor? 4. 1, 2, 3, 4. Compañero, ¿estuvo en la clase de tuberculosis? ¿Se recuerda cuál de la tuberculosis no da estertores? Los estertores son los ruidos anormales que encontramos en la fundación. Empieza con M.
Eso es la tuberculosis biliar. Los infiltrados son tan pequeños que no hay esa afectación de crépitos, no hay esa afectación de estertor, entonces uno escucha. Lo mismo ocurre en las neumonías de tipo virales. Cuando están comenzando un COVID o una influenza, usted le pone el estetoscopio, está febril, está taquimnéico, está disnéico, pero casi no encontrar los estertores. Entonces, otro elemento que te orienta a la etiología. ¿Sí? Las bacterianas empiezan con crépito y va aumentando. Entonces, y la percusión que encontramos en una neumonía, como hay condensación, vamos a encontrar matidez. ¿Cuándo encontramos la matidez? ¿En qué momento de la curva? ¿Al comiencito o cuando ya el proceso está? Cuando el proceso está bien avanzado. Porque al comienzo, si está solo el proceso inflamatorio, la neumonitis, no es que se conglomere, entonces no voy a tener matidez. Entonces ya eso comienza a condensarse, ahí voy a encontrar la matidez. ¿Sí? Entonces, en base a las características clínicas, eso me hace sospechar de que estamos frente a un paciente con neumonía. Ahora, ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo confirmo que tengo una neumonía? ¿Cómo detecto cuál es el agente que está provocando la neumonía? Entonces, ahí hay un protocolo que tenemos que hacer. Primero, antes de confirmar, la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué camino voy a tomar? Hay dos caminos. Uno se interna, otro no se interna. Antes de confirmar, tengo que iniciar mi tratamiento. Recuerden, ¿en qué casos no voy a esperar confirmar la neumonía? Cuando la sospecho en un paciente inmunodeprimido. No voy a perder tiempo de que se haga el análisis, que haga la radiografía y que vuelva mañana. No. Si me equivoco, mejor. ¿Qué daño le voy a hacer? Riesgo-beneficio, a no ser que sea alérgico al antibiótico, a no ser que esté sin dinero, si le hago un daño. Pero si no, no vale la pena ese riesgo. Porque el inmunodeprimido, ahora se juega su vida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí defino. Entonces, inmunodeprimido o no inmunodeprimido es simplemente para ver si hospitalizo o no hospitalizo. Estos pacientes que hospitalizo además va a determinar de la clínica. ¿Es un cuadro moderado, es un cuadro severo o está en shock? Si no tiene manifestaciones severas, es un cuadro leve y no es inmunodeprimido, no hospitalizo. ¿De acuerdo? Entonces, sospecho neumonía, ¿qué voy a hacer? ¿La confirmo la neumonía o inicio conducta terapéutica? Mire, puede ser un resfrío normal. ¿Para qué le voy a iniciar tratamiento con antibióticos? Mejor vaya, hágase esta radiografía, en una hora va a volver, si no la tengo cercana. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que definir. ¿Cómo es mi tratamiento cuando no lo interno? En otras palabras, tratamiento por vía oral. A no ser que el paciente no, doctor. Hay personas que creen que la inyección es lo mejor. Tal vez actúe más rápido, pero no siempre es lo mejor porque eleva un riesgo. El riesgo de que se sobreinfecte o que se inflame el sitio de la inyección. Entonces, cuando puedan evitar los inyectables, es mejor porque está corriendo un riesgo menor. Hemos tenido un paciente, una inyección para un cuadro leve terminó muriendo. ¿Por qué? Porque le pusieron sin la asepsia apropiada y hizo una gangrena. Llegó con crépitos en la parte del glúteo, es decir, crépito es gas, aire libre, eso es gangrena. 24 horas el paciente estábamos rezando por eso. Entonces, por eso, ¿para qué correr riesgo? Estoy seguro que se la van a poner bien la inyección, van a hacer la asepsia, ok, le explico todo. Por eso evito un riesgo. Porque con una paciente leve nos da tiempo, porque un inyectable empieza su inicio a los 30 minutos. Una vía oral también, 20, 40 minutos va a iniciar. La cantidad va a depender de qué dosis quiero. No porque sea inyectable, pero la gente cree que lo mejor es inyectable. Porque llega más directo. Tienes razón, el nivel plasmático se alcanza más rápido, pero tengo riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tengo por vía oral? Alergia. El mismo que el inyectable. La intolerancia al medicamento. Entonces, esas consideraciones tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo confirmo? Eso va a ser paralelo ácido.
hospitalizo o no lo hospitalizo. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Doctor, disculpe, no pude entender. ¿Cuándo lo hospitalizo, digo? Cuando el paciente, primer criterio, es inmunodeprimido. No tengo chance de esperar que mejore en su casa y no se complique. Segundo, cuando el cuadro inmunológico que estoy sospechando es un cuadro moderado, severo o ya está en choque. ¿Sí? Entonces, ahí falta una clasificación más para poder definir esto. Y esa clasificación es la clasificación clínica. ¿Cuándo es un cuadro leve? ¿Cuándo es un cuadro moderado? ¿Cuándo es un cuadro severo? Primero, entra de moderado a severo cuando está la presencia de disnea. ¿Ok? Todo paciente que sospecha neumonía y que está con disnea, ese ya es un moderado. Si además de la disnea hay manifestaciones de insuficiencia respiratoria, que va a ser un tópico que vamos a repasar nuevamente al final, significa que la taquipnea es muy importante con signos de cianosis y trabajo respiratorio. Ese es moderado o severo, hospital. Cuadro también que entra no basado en esta manifestación, sino en cuadro febril, paciente con fiebre continua que no se está controlando, ese también lo hospitaliza. Porque la respuesta del bacteria es mayor. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar luego al tratamiento. Primero, ¿qué hacemos? Hay un protocolo que hacemos paralelo. ¿Sí? El estándar de oro para determinar la neumonía es la radiografía. La radiografía de tórax. Pídala en modo teleradiografía de tórax. ¿Qué es teleradiografía de tórax? Eso ya aprendimos que es una radiografía tomada a una distancia de 1,80 metros en inspiración profunda de pie y en proyección PA. Ese es el estándar para ir siempre que se pueda, porque en ocasiones tu paciente está en silla de ruedas, no puede pararse, no le puede pedir una tele, tendrá que pedir una sentada. Pero consideren que la radiografía o la tomografía, porque a veces en un paciente hemos tenido casos, hemos visto en la práctica, en el cuadro febril con todo y la radiografía aparentemente normal, y no era que esté normal, sino que la radiografía no me mostraba la lesión que está detrás del corazón. Entonces cuando le hago una lateral, recién veo. Entonces, pues no siempre pido lateral. Entonces en estos casos, cuando veo que está normal, pero yo escucho clínica, que hago tomografía. Y a la tomografía la puedo ver de esta forma, en las tres proyecciones clásicas, ¿no? Entonces, pero ahí es para confirmar que hay un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Ese no me dice si es viral o bacteriano. Obviamente, si el cuadro ya está en su tiempo avanzado, obviamente ya voy a poder ver los tipos de infiltrados. Porque en los virus hemos dicho que empieza, ¿te acuerdas del signo del halo que podemos ver en periferia? En cambio, el bacteriano es más global, pero eso es cuando el tiempo avanzado. Cuando estamos en etapa temprana, puedo tener una radiografía aparentemente normal, a no ser que me ayude con una lupa o si la tengo digital haciendo zoom. Y para ello voy a tratar de orientarme con otro elemento, un hemograma. De entrada, todo proceso infeccioso, cualquiera, queridos amigos, sea neumonía o sea el que quiera sospechar, siempre va a haber un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué vamos a ver? Si el cuadro es inicial, vamos a ir a ver la serie blanca. ¿Cómo están los glóbulos blancos? Si el cuadro es bacteriano, vamos a tener leucocitosis. No leucocitosis tan elevada, 20.000, 30.000. No, vamos a tener 12.000, 13.000, 15.000. Y con desvío a la izquierda, se recuerdan desvío a la izquierda la presencia de formas como son los neutrófilos, segmentados, callados. Mientras más callados hay, más riesgo de infección. Pero no hay 2 más 2, porque en etapas tempranas de los cuadros virales puedo tener también leucocitosis. ¿Y cómo diferencio esto? Porque el bacteriano su tiempo de incubación es largo. Entonces, clínicamente yo creo que es viral. Y el hemograma, escucha, no me sale el leucopenia, porque los glóbulos blancos, los virales, la tendencia va a ser siempre por debajo de 5.000. Pero por favor recuerden que en la primera etapa puedo tener una respuesta en leucocitos elevados. Entonces con la clínica también. Mi paciente sospecha viral y estaba con 22.000, 28.000, 33.000. El último análisis que le hice después de 25 días me sale con 17.000. Y yo sigo en la cabeza que es viral.
Y uno dice, ¿cómo puede ser viral? Si el libro dice esto, sí, ya sé que el libro dice. Pero si fuera bacteriano, hubiera respondido los 5 antibióticos que estoy usando y no respondió. Si fuera bacteriano, tendría que haber tenido efecto la célula, bla, bla, bla. El patrón pulmonar de la tomografía no es de bacteria viral. Entonces, no hay 2 más 2. De que el hemograma me va a orientar, como dice nuestro libro que aprendimos, leucocitosis, leucopenia, eso nos permite los linfocitos ver virales, ¿de acuerdo? Y cuando el cuadro ya esté avanzado, ya no estamos en la primera etapa, estamos en esa línea aquí al medio, el hemograma también nos va a orientar con otro elemento que es la anemia. La neumonía, especialmente las graves, severas, consumen y vas a tener, se recuerda que una de las funciones del pulmón es el reserva. En estos casos, los pacientes vamos a tener anemia. ¿Cuándo es anemia? No, obviamente no va a ser una anemia, aunque puede haber anemia. Pregunto, ¿puede haber anemias severas en caso de neumonía? ¿Sí o no? Claro que sí. Me olvidaba mencionar que uno de los signos que podemos tener en la neumonía y que es común es la hemoptisis. Si la hemoptisis es franca y además está consumiendo la neumonía en sus glóbulos, podemos tener, y encima el paciente ya es medio anémico, desnutrido, etc. Entonces el hemograma me va a orientar para eso. Recuerden, la línea blanca para orientarme si estoy frente a un cuadro agudo o un cuadro bacteriano o un cuadro viral. Los linfocitos son la clave, ¿sí? Más que lo blanco. Luego, las características si tenemos anemia. Y todo paciente que esté taquineico, que tenga disnea, también tengo que pedirle una gasometría. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de métodos complementarios que la gasometría nos va a permitir para ver la parte de pH y para ver el intercambio gaseoso? Entonces, en las neumonías no espero intercambio, por favor. Esperamos más bien hipoxemia. Las intercambios son de pacientes crónicos, pero en etapas avanzadas, donde ya hay fibrosis, sí puedo tener intercambio. ¿Quiere intercambio? Dame un número, por favor. Damos la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. Hiperaumento. Capno, estamos hablando de dióxido. Entonces, hipercapnia será el incremento de dióxido de carbono. Valor normal es 35-45. Entonces, veo en mi laboratorio la gasometría encima de 45. Ok, no es un paciente crónico, es un paciente agudo. ¿Cómo puede haber? Puede haber cuando cantidad de pulmón, por ejemplo, en las pirámides, en los COVID, la membrana alveolar está con líquido entre medio, la fibrosis, no puede entrar el oxígeno, pero tampoco puede salir el dióxido de carbono. Entonces, en ese estadio puedo tener intercambio. No es lo habitual en los agudos, recuerden, no espero más en procesos crónicos, pero no hay 2 más 2. Entonces, esos elementos me orientan también a pensar en etiología. Entonces, vamos sumando variables para que nos orienten cuál es la etiología, porque en base a esas 2 fechas de la etiología voy a ver si le doy un antibiótico, para gran positivo, para gran negativo, le voy a mezclar, voy a combinar o le voy a dar un antiviral. Y cuando estamos valorando el pH y lo encontramos acidótico, es decir, por debajo de 7,31, eso ya nos asusta un poco más, porque ya hay un componente metabólico, probablemente el paciente esté yendo una sepsis. Recuerden, bacteriemia, septicemia, sepsis, choque, sepsis. Las etapas. Para liberar el choque y es muy difícil sacar al paciente. Hoy a la madrugada me pasan un paciente del piso que entró por un diagnóstico de una colelitiasis. Hicieron la RCP, no encontraron un cálculo, pero sí encontraron un pulso. Me lo pasan a emergencia, pacientes saturando mal, presión mal y oligúrico. ¿Cómo son las literas, no? El interno, una gente tenía criterio oligúrico, TP bajo no lo miró, de pronto se suma una complicación más. Al ponerle la sonda, hematuria y el paciente, ¿por qué se está quejando? Lo veo al interno con la sonda queriendo ponerle y el paciente, colocar una sonda no duele, le está poniendo la sonda. Cuando veo con sangre, en vez de meterlo aquí, va a sumar la sonda. Otra complicación más por el paciente. Pero logramos subirle presión, bla, bla, bla. Lo operamos y a las 6 de la mañana se abrió el quirófano y se encontró bastante cantidad de pus. Fíjense que la RCP, para tratar de sacar el cálculo, logró un proceso inflamatorio, la taquimnea, porque estaba desarrollando una neumonía inflamatoria,
presión. Y esos son los que tenemos que estar atentos en base a esto. La gasometría me estaba mostrando hipoxemia. ¿Por qué tiene que tener hipoxemia un paciente si hay cálculo? Claro, mirás todo y además todo el conjunto rompecabezas y te das cuenta, ¿sí? Y todo paciente con neumonía le voy a pedir el perfil químico, no tanto porque esté muy alterado, sino por la respuesta al tratamiento que vamos a usar. ¿Qué es perfil químico? Glicemia. Tiempo. Vamos a pedir la urea, la creatinina, vamos a pedir transaminasa, vamos a pedir proteínas totales, vamos a pedir albúmina. En otras palabras, vamos a mirar cómo tengo ese cuerpo funcionando para ver si se me altera algo, puede ser por complicación del tratamiento o de la misma enfermedad. Y además, vamos a pedir cómo están los electrolitos. Vamos a ver que las neumonías, ¿qué son los electrolitos? Sodio, potasio, todo eso. Lo vamos a pedir porque en algunos pacientes puedes tener hiponatremia, hipernatremia como respuesta a la enfermedad, o hipocalemia, o hipomagnesemia. Entonces, esos elementos, si no los controlas, de pronto tenés una arritmia que podías haberla evitado simplemente mirando cómo está el potasio. O de pronto tenés un paciente convulsionado y vos crees que es por la hipoxemia y no, es simplemente el edema porque no controlaste el sodio. Entonces, tenemos que mirar todo. No se olviden, la neumonía no solamente voy a ir a mirar cómo están los alveolos, tengo que ver todo por la respuesta inflamatoria que se libera en el contacto de la bacteria frente a nuestro sistema inmunológico. Algunos pacientes responden diferentes que otros, ¿sí? Y se ha entrado como protocolo que todos los pacientes con neumonía tengo que pedir la prueba de Chile. La tengo que buscar, porque lamentablemente lo que vemos solo es la punta de un iceberg. El SIDA no está siempre estable. No es común ver los pacientes que estamos viendo ahora. 5 pacientes con meningitis y tuberculosis. De los 5, 4 son HIV. Anoche entró otro paciente pobrecito, ni 26 años, pene con 2 úlceras y secreción. Entonces tiene una ETS mixta, gonorrea más sífilis. Meningitis. ¿Será que está haciendo una sífilis neurológica todo el tiempo? No, hay inmunodeprimido, los tiempos no se ven bien. No, mejor hagámosle una PL, líquido, tuberculosis, adaptación. Pero miren cómo es la mezcla. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso que hasta con una neumonía simple, ¿por qué está haciendo neumonía? Si es un paciente inmunodeprimido, no tendría por qué hacer, su sistema está bien. Te vas a sorprender. Mejor pedirle. Pero no le pedí sin pedirle permiso al paciente. Toda la prueba de HIV tiene que ser con consentimiento. Y saben que no lo pidan delante de la esposa. La esposa no va a entender que es nuestro protocolo. Ya va a pensar que el esposo ha sido infiel y ya contagió y se hace todo un drama. Siempre vamos a pedírselo con reserva del paciente. Nadie más. Ya si sale positivo, ni siquiera se lo tengo que decir yo directo. La norma es armar todo un equipo de psicólogos y todo eso para preparar al paciente la firma. No le decimos directo. Hay un equipo que se maneja. Entonces, además de las pruebas que voy a pedir, recuerden, voy a pedir el chip. Igual que en tuberculosis. Sospecho tuberculosis, sospecho HIV. Proceso infeccioso neumónico, hay que descartar. ¿Sí? Entonces, ahora entramos al tratamiento. ¿Qué hago? Este libro se lo recomiendo. La única desventaja es que no está en español, pero su inglés técnico no es difícil. Es un libro muy bonito, bien práctico. A mí me ayudó mucho en mi época de residente, no lo tenía todo claro. Chao, mi libro de cubre. Y hoy la ventaja es que lo tienen digital, entonces en el Drive que les he puesto también lo tienen en la última versión, la 2023. Me gusta porque es específico. Síntomas, 4 cosas, efecto 4, y de ahí el esquema de tratamiento que deben hacer. ¿Sí? Cura. Si lo pueden comprar, vale la pena, pero no lo recomiendo que compren porque cada 2 años se está reactualizando. No, que cada 2 años, ahora tengo los 22, 23, ya está saliendo los 24, cada año. Entonces, mejor es comprarlo digital porque es más económico que comprárselo de libro. Pero vale la pena como referencia porque mantiene indicaciones. Fíjense el concepto para la neumonía. Título, me da criterios esenciales. Fiebre o hipotemia. Escucha, ¿cómo que fiebre o hipotemia? Claro, si estás en el cuadro de sepsis no vas a tener fiebre. Si es un mononucleótido no vas a tener. Taquipnea con tos, with or, con o sin
sputum. Fíjense que no es difícil de inglés. Disnea, ¿qué? Disnea. Chest, discomfort, malestar en el tórax. Sweat, or rigor, or bot. Bronchial breath, bla, bla, bla. Entonces, fíjense, me gusta este libro porque cuando ya lo has leído todo el libro grande, agarras este libro solo condensado y eso te orienta. Entonces, siempre trato de traerles actualización de la conducta terapéutica, porque la fisiopatología, la clínica es similar. Puedes agarrar un libro de hace 5 años, 10 años, bueno, no va a cambiar mucho. Lo que cambia cada año son las nuevas medidas diagnósticas y las conductas terapéuticas. Y en neumonía está preocupando a nivel mundial el tema de la resistencia, justamente por esto de la automedicación. Hoy se están encontrando cepas que ni este neumococo, que es simple, esa chaicita que con unos dazos la tumbaba, ahora ni con un cañón la tumbaba por la resistencia que está habiendo con el neumococo. Entonces, la precaución es que cuando vamos a iniciar un tratamiento, tenemos que asegurarnos que el paciente entienda que debe ser por los tiempos apropiados, no porque se sienta bien. Segundo criterio, no me van a hacer lo que le dice el visitador médico. Hoy viene el visitador médico, doctor Toledo, mire, ha salido esta quinolona, la gastrofloxacina, con 3 días se cura la neumonía. Sí, ¿verdad? Está el artículo, pero no en todos los pacientes. Y no todos los pacientes pueden comprarse la compra. Perdón, entonces hay que tener esa consideración. ¿Ya? Me gusta, fíjense que en esta tablita del mismo libro, hallazgos, positivo LR, negativo LR. ¿Qué será LR? No sé qué, aquí abajo te dice los resultados. Digo, ¿no? Entonces, paciente con fiebre, ¿cómo están las pruebas? Estos valores estadísticos. Al examen físico, ¿qué encontrar? Entonces, vas viendo y aquí, por ejemplo, si yo veo una radiografía con un paciente, yo sé que aquí va a haber soplo, yo sé que aquí va a haber crédito, yo sé que aquí va a haber matidez, yo sé que aquí va a estar respiraciones vocales aumentadas. Y con este patrón unilobar, y que es neumonía aquí de la comunidad, con seguridad que es un neumococo. 99,9% que es un gran positivo. Entonces, más fácil para hacer un tratamiento válido. Pero si estas manchas no están ahí, y tengo varios, ya no voy a pensar en un poco. Puede haber, claro, si es un inmunodeprimiento, se discrea más, pero lo más probable es que sea. Entonces, no entro en detalle de radiografía porque eso hemos tenido toda una clase de hablar de neumonía. Entonces, lo que buscamos son infiltrados. ¿Qué son los infiltrados? Las lesiones anormales. ¿De qué tipo vamos a buscar en neumonía? De tipo infiltrados no intersticiales. Los intersticiales son las fibrosis que hay después, las atelectasis que hay después. Pero al inicio van a ser primero estos puntitos blancos y de ahí se van aglomerando, se van juntando, va creciendo y termina así en esta mancha. Y esa mancha blanca, hemos dicho en práctica, ¿cómo hago para saber si es una neumonía? Porque también una mancha blanca, para usar el término mancha, el término apropiado no es mancha, sino es infiltrado de tipo radiopaco, radiolúcido. Blanco, radiopaco. Negro, radiolúcido. Infiltrados, radiopacos, para poder decir que es neumonía, ¿qué criterio tenemos que buscar? ¿Quién se recuerda? Levante la mano, ¿quién nomás? Este caminito negro, que hemos dicho que tenemos que buscarlo. No han venido a la práctica. El broncograma. Broncograma ahí, los pruebas que lo hemos dicho, entonces, paciente que sospecho de una imagen radiopaca de condensación, tengo que buscar el broncograma. Porque si no hay broncograma, esta imagen es muy parecida a la a la atelectasia, a la paquipleura o a las lesiones pulmonares. ¿Sí? Cuando tengo dudas, le pido una lateral para saber si es anterior o posterior. Y el conflicto que hemos tenido en algunos pacientes es que esta lesión está aquí atrás. Tiene clínica de neumonía, pero la radiografía no hay. Ok, no tiene los 400, los 600, los 1000, depende de la tomografía. Ok, hasta 60 pesos pedir una lateral. Esto que está detrás del corazón lo van a encontrar. Entonces recuerda, siempre hay un plan B y un plan C. Esta radiografía no me ayuda, para mí es neumonía, pero no tienes plata para ir a una toma. Ok, pedir una lateral. La lateral vas a poder mirar qué hay detrás del medio. ¿De acuerdo? Entonces depende del patrón, nos orienta. Si es parche doloroso, estafilococo. Si está haciendo cavernas con nivel, anaeróbico, ya va a formar absceso o pueden haber las complicaciones. ¿Sí? Aquí, en esta, voy a pensar en un cuadro de neumococo, probablemente no. ¿Por qué? Porque está en base.
El neumococo es más lobar, no tanto de base. Los de base, los que son por gravedad, entonces voy a pensar en otros, pero no serio. Aquí, fíjense, parece un neumococo porque está empezando, pero también está aquí. Entonces es poco probable que sea un streptococo neumonía bilateral. Puede, no hay dos más dos, pero si ya me está afectando los lóbulos al mismo tiempo, y ¿dónde me quedé con un número? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doctor, ¿este paciente con esa radiografía puede decir que es inmunodeprimido o no? No. ¿Por qué? Si el área cardíaca está aumentada. Si yo veo que tiene una cardiomegalia, ya asumo que es cardiópata. Y las cardiopatías, las nefropatías, todas las enfermedades crónicas, las metes dentro del sistema inmunológico. Entonces yo tengo un paciente con un corazón grande y que no es AP, porque en la AP se ve grande por artefacto, pero que sea PA porque mi escápula está afuera, ya puedo pensar que es inmunodeprimido. Porque a veces el paciente uno lo ve, te hacen una interconsulta, te mandan solo la radiografía. Cuando es mi paciente, obvio que sé que es cardíaco. ¿Cómo sé que un paciente sí es cardíaco o no? Cuando es mi paciente. Cardiópata. Ajá. Pues. Pues, Todo lo lo hemos hablado hace un ratito. ¿Se acuerdan? hemodinámicamente estable podría ser. No. La clave está en la anamnesis. ¿Tiene usted alguna enfermedad? Sí, yo soy hipertenso. No, yo tengo un infarto. O no, yo me canso de caminar, se me hinchan los pies. O sea, la clave está ahí. ¿Me entiende? Entonces, si me muestran una radiografía y no lo conozco al paciente, y yo veo que el índice cardiotorácico está aumentado, ya puedo decir que es inmunodeprimido, porque hay signos de una cardiopatía. Entonces, ahí me da la respuesta. ¿Por qué estoy teniendo en varios segmentos y está empezando? ¿Es un inmunocompetente o inmunodeprimido? Inmunodeprimido. Eso es lo que nos orientan los estudios para tratar de ubicarlo, porque si fuera solo este paciente de aquí, pues ya no tengo problema, inclusive le puedo dar con tabletitas, nomás con amoxicilina, ampicilina o cualquiera de estos por vía oral. Pero si tengo este de aquí, ni por si acaso lo voy a manejar ambulatorio, porque ya sé que tengo una desventaja de su comorbilidad y que además es multilobar. ¿Me comprenden? Por eso es que las imágenes, los complementarios nos va a orientar, aunque aún todavía no estoy hablando de los cultivos. ¿Sí? ¿Hay neumonía o no hay neumonía? Tengo que encontrar infiltrado. En otra palabra, voy a buscar mancha blanca. ¿Hay neumonía o no hay neumonía? ¿Hay base posterior? Base posterior. A ver, estamos hablando de esta radiografía. Ahí no se ve. Entonces, ¿por qué me habla de este? Estoy hablando de esta. ¿Por qué dice que no se ve? Porque es un error mirar una radiografía de lejos. ¿Se recuerdan que dijimos que la radiografía la debemos ver de cerca? Si yo me acerco, venga, compañero, usted dice que no se ve, yo le voy a hacer que vea. De lejos siempre lo grande no lo vemos, pero cuando vemos de cerca podemos ver. Entonces, de manera sistemática, empezamos. Siempre hay diferentes modelos, pero nosotros estamos aplicando el modelo que empezamos por el lado derecho. Entonces, empecemos pulmón derecho. Vamos por el hilio. ¿Ve algo diferente en el hilio? Compárelo con el hilio del otro lado. No hay infiltrado, muy bien. En la región del prehilio, ¿está igual que el otro lado? Muy bien, no hay. En la región intraclavicular, ¿ve algún infiltrado? Compare con el otro lado. No. En la región supraclavicular, ¿ve? Ok, vámonos a la base. La base, ángulo tan visible. Hombre o mujer. Parece que hay algo mamarios, pero también hay locas, entonces no. ¿Cómo saber si es hombre? Es una persona adulta por la forma del tórax. Si el tórax es cilíndrico, probablemente mujer. Si el tórax es piramidal, probablemente varón. ¿Cómo lo ves el tórax? Más piramidal. Está más piramidal. ¿Y esto son las mamas? Podría ser, pero puede ser que sea Que no sea abogado. Si tenés la evidencia, querido amigo, aquí mirar. Y aquí tienes la evidencia. entonces, ¿Por qué puedes pensar en otra cosa? Tienes mama.
Si tiene mama, ¿es hombre o es mujer? O sea, puede ser hombre, puede ser mujer. Eso, porque un hombre con ginecomastia, con obesidad, vamos a ver también tejido mamario blanco. ¿Eh? Gracias. Ok, seguimos. ¿Los ángulos están iguales? Ángulo costo diafragmático, costo frénico por el camino del corazón. Este ángulo es el mismo que este. Aquí podría haber un poco con Claro que hay, querido amigo. Este color no está el mismo color que este, la silueta cardíaca la está borrando. Aquí tengo una imagen radio opaca. Fíjese que de lejos puedo decir que es normal, pero cuando me acerco ya estoy viendo, no. Aquí tengo una zona que es diferente de este color. Aquí la veo la silueta, aquí me la está borrando. ¿Sí? Y en la lateral, primero, ¿es la misma paciente o no es la misma paciente? ¿Están las mamás? Ok. ¿Hay condensación o no hay condensación? ¿A dónde la vas a buscar? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Cómo sabes si es derecho o izquierdo? En una lateral. No cuida mi clase. Sí, no, ahí estoy. No fuiste, ¿no? No, tome asiento, por favor. Gracias. De lejos, así igual que el compañero que decía que no hay, porque así pasa cuando la miramos a vuelo de pájaro. Pero cuando me acerco a la radiografía, la miro en un negatoscopio de 30 centímetros con una lupa o si estoy con zoom digital, voy a poder contrastar y voy a encontrar que aquí tengo una imagen radiopaca que está con fiebre y tiene lentes. Ahora en la lateral, ¿para qué sirve la lateral? Hemos dicho en práctica simplemente para ubicar si la lesión es anterior o posterior. ¿Cómo sé que es derecho o izquierdo? Por la presencia del hígado. El hígado, el diafragma derecho, está más arriba que el diafragma izquierdo. En la lateral no siempre podés saber si es derecho o izquierdo. Yo te la tengo aquí, depende de la visita que vas a encontrar. Entonces, aquí tengo el hígado. Y mi imagen es izquierda o derecha. Hemos dicho que lo que está a mi mano derecha es el lado izquierdo del paciente, lo que está a mi lado izquierdo es el lado derecho del paciente. Pero sugiero que la revise, está grabadita la clase, para que fijes estos puntitos que te veo que estás con ya. Entonces esto te va a orientar para ver, porque cuando el paciente llega con esta radiografía, pues no, necesito estar a 30 centímetros. No queremos detectarlo ahí, quiero detectarlo cuando el cuadro está empezando, cuando el cuadro está aquí, que parece que hay o que no hay, pero la clínica tiene fiebre, aún no está con el